Hablamos en Villaviciosa Digital con Inés Arenas, que es la archivera municipal del Ayuntamiento de Villaviciosa Odón. Buenos días, Inés. Buenos días. El archivo cumple 400 años, el archivo del Ayuntamiento, y es usted la guardiana de esta joya en la Comunidad de Madrid, que es además uno de los archivos más antiguos. ¿Qué se siente al ser la guardiana? Pues un privilegio haber sido la que durante tantos años he custodiado este tesoro, y además ahora muy orgullosa de poder mostrar la intrahistoria de Villaviciosa con esta exposición. Porque ¿desde cuándo es usted la archivera? Pues desde 1991 se tiró la casa consistorial. El archivo estaba tirado en la casa de Godoy y se vio la necesidad imperiosa de contratar a un archivero para que pusiera en orden toda la documentación de Villaviciosa. ¿Desde cuándo hay constancia del archivo, de la existencia de una recopilación de documentos aquí en Villaviciosa? ¿Cuál es el documento si es que hay algún documento que refleje el origen del archivo? Que hayamos descubierto hasta el momento es los orígenes en 1600, al inicio del siglo XVII, aunque sí que es verdad que custodiamos documentación desde 1459. ¿Qué tipo de documentos pueden encontrar quienes se acerquen estos días que faltan para poder visitarlo? A ver, los documentos principales siguen siendo los mismos que encontramos hoy, es decir, en las actas del concejo, ¿vale?, donde se ve el día a día cómo se va desarrollando, las necesidades que tiene el municipio, y luego, por otro lado, lo que es la contabilidad, que antes eran los libros de cuentas de propios del ayuntamiento. Uh-huh. Y el más antiguo es la venta de unas tierras que estaban localizadas aquí en Odón al tesorero del rey Enrique IV. ¿Cuál es el documento más curioso, si es que se puede decir que haya un documento más curioso en todo el archivo? Para mí muy significativo es dar a conocer la sensibilidad que tenía Villaviciosa con el tema educativo. Es decir, desde el siglo XVII sabemos que ya hay maestro y hay una preocupación por la enseñanza. Pero no solamente eso, sino los alcaldes se interesan por la buena educación de sus niños. Para ello se llega a una prohibición, por así decirlo, de que las tabernas no saquen fuera del recinto mesas para que la gente pueda jugar las cartas, beba y demás, porque da muy mala imagen a los niños. Entonces se penaliza o bien con cárcel quien sea repetitivo o bien con una multa importante. Y además hay otro documento que también me gusta mucho y quiero resaltar, y es la sensibilidad que también tienen con respecto a los niños, pero con el tema del trabajo. Es decir, sabemos que se protege a la infancia, llega a oídos del alcalde de que existen menores trabajando en la localidad, entonces se ordena a un vecino que vaya a inspeccionar. Ante el informe positivo se condena a aquellos padres a pagar una multa al empresario que contrate a esos menores de edad. Me parece muy significativo para aquella época. Estamos en el siglo XVII. Sin duda, sí. Esa preocupación por la infancia y por la educación es significativo. El cambio, ¿hay algún documento o copia de un documento porque Villaviciosa Odón pertenecía al Concejo de Segovia? Creo que fue en el siglo XV, en torno a 1480 o 1500, que pasó a ser de Madrid. ¿Está el documento original o la copia de ese documento que aprobó ese cambio de demarcación? A ver, lo que sabemos, bueno, primero porque la configuración ambiental de Villaviciosa, sabemos que existen restos arqueológicos ya desde la época prehistórica. Bien, después pasamos a pertenecer
a Badengo, es decir, al arzobispado de Toledo. Del arzobispado de Toledo pasamos al concejo segoviano, es decir, ser de realengo. Pasamos de ser un abadengo a ser realengo. En 1480, como usted bien decía, efectivamente los reyes católicos donan el señorío a los marqueses de Moya, después condes de Chinchón, el sesmo de Casarrubios al que pertenecía Odón, y es cuando les conceden el privilegio de ser villa. En contra de digamos, la penalización que tienen que sufrir, porque ahora doble impuesto. O sea, por un lado tienen que pagar impuestos a la corona y por otra parte también tienen que pagar impuestos al señor conde de Chinchón o los marqueses de Moya. Pero no está ese documento o la copia de ese documento, que me parece muy significativo ese cambio. No hay constancia de que haya algún documento. Sí, en el archivo no lo conservamos, pero yo sí que lo he consultado. Ese documento es en unas cortes de los Reyes Católicos, creo que fue en Torrelaguna, cuando se hace esa donación y a los municipios del condado del sesmo de Casarrubios y Valdemoros les concede ese privilegio de ser villas. Y también en 1833 forma parte de lo que ya se denomina Provincia de Madrid. ¿Hay alguna copia de ese documento o se podrían conseguir esos documentos, Inés, que son tan importantes para Villaviciosa de Odón? Sí, o sea, el nombramiento de Villazgo sí se podría conseguir, sí, porque conozco compañeros míos que lo tienen en su poder, está digitalizado y podríamos conseguirlo, de hecho no habría ningún problema. Lo que usted me refiere a 1833, no, es que el siglo XIX no tenemos documentación. No sé por qué, y principios del 20 no se conserva documentación. No sé si fue porque hubo algún incendio, que ha habido algunos en el archivo, o también porque se dan orden ante la escasez en la época de posguerra de papel, se va recogiendo por los diferentes municipios los papeles viejos. No se le daba importancia a los archivos y es verdad que se tiraban documentos sin saber su valor. Hay algunos hitos históricos, entre ellos la invasión francesa. ¿Hay alguna constancia en el archivo de esa etapa aquí en Villaviciosa de Odón, que seguro que estuvo marcada por la invasión francesa y por tropas francesas en la zona? A mí no me consta por lo que estamos diciendo, que no se conserva documentación del siglo XIX. Entonces es una pena que no se conserve. De la peste, porque también en 1700... finales del siglo XVIII, incluso otras etapas de peste. ¿Hay algún archivo que se lleve a un control de...? Sí, más que de peste, son diferentes epidemias que se producen. Debió de haber una también en el siglo XVII, a mediados más o menos, porque el maestro pide, ante la ausencia de niños por esa epidemia de viruelas, pide al concejo que le dejen vender las bebidas espirituosas, es decir, el vino, el aguardiente y demás, para sobrevivir mientras que dure la epidemia de viruelas. El concejo se lo adjudica. Y luego también tenemos otro documento que es muy importante, que lo hemos puesto, lo hemos ampliado para que la gente pueda ver los apellidos de sus ancestros, y es un documento que se hace por orden del corregidor de Madrid. En 1786 hay una epidemia de fiebres tercianas, es decir, cada 3 días los habitantes sufrieron fiebres muy importantes. Entonces, para erradicar todo esto hay que saber cuántos están contagiados y el estado en el que están. Entonces se manda a hacer un padrón calle ITA, es decir, casa por casa, inscribiendo a aquellos mayores de 7 años, puesto que la mortalidad infantil era bastante abundante, y incluso los mayores de 50. Y es curioso en este documento que se ven los apellidos que perduran hoy en la localidad. Y además se ve la longevidad que había en Villaviciosa, porque hay algunos habitantes que incluso tienen 81 años. Sí, para la época que era es alta. De la Guerra Civil, que fue una zona muy conflictiva, Batalla de Brunete, desde la que, según cuentan desde el Ejército del Aire, en el castillo, en la torre, general Franco, visionaba la evolución de la Batalla de Brunete. ¿Hay pruebas, documentos sobre algo de la Guerra Civil? No se conserva nada. De todas maneras, esos documentos no estarían en el archivo municipal.
Eso estaría pues en el archivo histórico, en el archivo de Alcalá de Henares, porque es documentación no es municipal, sino que es a nivel nacional. Pero me refiero a lo mejor a un documento del ayuntamiento al hilo de la contienda, pero... No, porque no se conserva documentación de aquella época, desgraciadamente. Se han perdido las actas. ¿Cuál es el procedimiento actual a la hora de localizar a un documento que pueda ser de interés para el archivo? Ahora, por ejemplo, si el archivo municipal es interesado en adquirir una copia o un documento del tipo que sea, ¿cómo se pone en marcha para traerlo aquí a Villaviciosa de Odón? Bueno, se ha hecho, ¿vale? Se ha hecho en algunos casos que hemos considerado importantes, sobre todo en la época del rey Fernando VI, cuando estuvo aquí, ¿vale? Hubo un proyecto muy bonito donde yo estuve investigando en el Palacio Real para hacer un programa de fiesta que luego ya no llegó a culminar, y era Villaviciosa de Odón, sede de la Corte Española. Entonces, todos esos documentos, cuando yo estuve investigando en Palacio, hice reproducciones, copias, entonces están también aquí. ¿Hay algún frente abierto para traer aquí al archivo, incorporar nuevos textos relacionados con Villaviciosa de Odón? A ver, sería muy interesante que aquellos particulares que tienen archivos relacionados con la historia de Villaviciosa, o sea, escritores, alguien de las profesiones liberales o alguien que pueda tener en su casa documentación interesante, sí que se podría hacer una donación, el archivo lo recibiría y veríamos las condiciones en las que se materializaría para que todo el mundo pudiera consultar esa documentación. Y a los nuevos, a la actualidad, ¿cómo es la actualidad más o menos? ¿Con qué criterios se van incorporando? Pues pueden ser hoy en día no solamente escritos, sino sonoros, audiovisuales. ¿Qué criterio utiliza para incorporar ese tipo de documentos multimedia? Vale, en principio se supone que el gabinete de prensa tiene que hacer llegar toda esa información al archivo, ¿vale? Entonces nosotros la recibiríamos, la inventaríamos y se pone a disposición de todos los ciudadanos. Luego, por parte de los... Es que es algo muy complejo porque actualmente se está perdiendo muchísima información digital. ¿Por qué? Primero, porque todo va muy rápido. No se utilizan los medios adecuados para, de alguna manera, guardar esa información que día a día va surgiendo. Y luego, además, el problema que luego existe, que con el paso del tiempo esa información se ha perdido. ¿Por qué? Porque a lo mejor los soportes no son los adecuados o porque el programa informático que permitiría, digamos que dar a conocer y leer esos documentos, pues se han quedado obsoletos. Entonces, eso es una problemática porque mientras que ahora, por ejemplo, no hay ningún problema para leer el soporte papel, el digital nos falta mucho por avanzar para que todo eso se unifique. Hay una administración, los archiveros como tal estamos pidiendo que haya una administración detrás que se haga cargo de toda esa documentación para que marque unas normas para todos los municipios iguales y que no tengamos el problema de que cada ayuntamiento tenga un sistema informático totalmente distinto al del pueblo de al lado y ya cuando las empresas empiezan a pedir mucho más dinero para mantener esa documentación, ya sea un problema muy grande porque no se puede satisfacer la ambición de todas estas empresas. Por eso queremos que sea la propia Administración, la Comunidad de Madrid, quien se haga cargo de todo esto. Hemos avanzado, hicimos una proposición no de ley, se aprobó y la Comunidad de Madrid ya lo ha hecho para los municipios menores de 20.000 habitantes. Y estamos luchando para que eso se extienda a los demás municipios que quieran acogerse a ello y que tengamos una protección legal detrás. ¿Cómo va el proceso de digitalización del archivo, Inés? Pues, a ver, solamente estamos 2 personas e intentamos avanzar como podemos. Generalmente, cuando vienen los ciudadanos a consultar, la información que les damos es digital, se le envía. Alguien tiene un problema en los planos de su casa, si no está digitalizado, nosotros lo digitalizamos y se lo enviamos. Y en la medida que podemos, ya tenemos parte importante digitalizada. Y nos faltaría, bueno, pues una página web específica del archivo para poder postar eso, todos los programas de fiesta que tenemos, todos los carteles, pues los expedientes, por ejemplo, de contratación los tenemos todos ya digitalizados, todo lo que se refiere al cementerio municipal está digitalizado y así un montón de series que ya tenemos digitalizadas. Pero necesitamos apoyo. Claro, es que 2 personas
O sea que ahora mismo no es posible la consulta online de documentos. No, porque no tenemos los medios. Claro. No tenemos los medios. ¿Y ha solicitado más personal o en qué punto está o se puede traer más personal para tratar de avanzar algo? Eso ya es un tema administrativo, ya no nos compete a nosotros. Yo estoy harta de pedirlo, de que nos manden personal, pero ya es un problema de la propia administración. Supongo que sí que nos ayudarán, pero bueno, que es difícil. Un par de cuestiones para terminar. El archivo, ¿hacia dónde va? Inés, ¿qué proyectos a medio plazo tiene de divulgación, de la labor diaria? Vamos a poner un plazo de 3 años. ¿Qué objetivos hay? Pues primero es fundamental dar a conocer a los ciudadanos la importancia de su patrimonio documental que tienen. Eso me parece prioritario. Luego, seguir trabajando en el tema de la digitalización. La digitalización que estamos haciendo, en algunos municipios se están destruyendo originales. Yo no soy partidaria, ¿vale? Aunque tengamos todas las medidas y demás, yo prefiero conservar el original, ¿vale? Aunque vayamos digitalizando. Y luego, pues intentar que nos apoyen, que nos saquen un poco a la luz para que nos doten de medios y poder tener un buen programa de difusión. Es decir, que podamos... teníamos antes una red social, estábamos en Facebook, estábamos en Instagram y publicábamos documentos importantes. Estamos luchando para que se nos dé otra vez permiso para poder hacer eso, porque creo que es fundamental que la gente conozca su pueblo, conozca la intrahistoria, lo que hemos hecho ahora con el tema de la exposición, pues ir poco a poco dando nociones que nos parezcan relacionadas con la efeméride del día, que es lo que veníamos haciendo y demás. Entonces, eso creo que es muy importante, el tema de la difusión. Y luego el tema de todo lo que es la enseñanza con los colegios. Han venido a visitar los institutos, los colegios, y en palabras de los chavales, me ha gustado muchísimo porque le decía al profesor del instituto: profe, ¿por qué no se nos pone una asignatura que se llame Villaviciosa Godó, que es muy interesante? Y el profesor decía: es que no está en los programas y demás. Estas actividades, Inés, ¿es solamente porque es el aniversario o se hacen habitualmente a lo largo del año? No, nosotros veníamos trabajando con todos los colegios cuando querían venir. Entonces hacíamos si eran pequeños, hacíamos un mini pleno con ellos para que entendieran un poco cómo funcionaba el pleno del ayuntamiento. Unos eran concejales, otros hacían alcalde, interventor, secretario, y luego hacíamos una visita guiada al archivo. Entonces les explicábamos un poco todos los tipos de soportes de escritura que había, desde las tabletas de arcilla hasta el pergamino, el papiro y demás, y la verdad es que lo pasaba muy bien. Y luego ya como colofón firmaban en el libro de honor del archivo, que tenemos un libro de honor, y los chavales pues disfrutaban mucho. No sé por qué se han suspendido esas actividades. Y estamos en relación con la Concejalía de Educación y queremos fomentarlo para que se vuelva a incorporar. ¿Y por qué les quitaron el permiso para publicar en redes sociales? Es un tema que prefiero no tocarlo. No, prefiero no responder. Sí. Por último, Inés, desde el año 91 que usted llegó aquí, ¿por qué se hizo archivera? Porque, yo estudié Geografía e Historia. Cuando acabé estaba un poco perdida. Entonces llegó a mi conocimiento ese mismo año que había unos máster en la Complutense de 2 años que eran de archivos. Yo no sabía qué era aquello, pero yo me metí. Entonces me fue picando el gusanillo cada vez más. Entonces me pareció un mundo pues muy interesante. Y fue así como yo comencé a trabajar en el mundo de los archivos. Y es mi pasión, yo disfruto muchísimo, y desde que pisé Villaviciosa me parece que es un pueblo muy entrañable, que tiene algo especial, que enamora. Yo estoy enamorada de Villaviciosa, aunque no soy villadonense, pero me considero como la que más. ¿Y la plaza cómo le surgió? ¿O vio que pedían aquí para cubrir la vacante, o cómo fue? A ver, todo comenzó cuando tiraron la casa consistorial en 1990. Pues al tirar la casa se llevaron todos los documentos antiguos y demás a la casa de Godoy en un dumper, se volcaron allí y aquello era un caos. No se encontraba una licencia de obras, no se encontraba nada, encontrábamos libros del siglo XVI tirados por los suelos, junto a bombas japonesas, de los cohetes de las fiestas, aquello era un caos. Entonces la secretaria general que existía en el ayuntamiento, Mabel,
se dirigió a la Comunidad de Madrid y dijo que por favor que enviaran una persona, un archivero, porque estaba en un estado lamentable. Entonces la Comunidad de Madrid seleccionó una determinada número de personas y me mandó a mí aquí, y fue cuando empecé luego ya salió la oposición, la gané y me siento muy orgullosa de trabajar aquí. Salió de la plaza y ¿qué conocía usted algo de Villaviciosa o...? Yo llevaba había un caos, yo llevaba unos años trabajando ya aquí, ya estaba. Conocía. Sí. Claro, ya sabía, y ya sacó la plaza. Sí, pero que la competencia fue muy alta, ¿eh? Sí, pero fue muy alta. Se presentó gente del Archivo Histórico Nacional, del archivo, de todas partes, compañeros que estaban trabajando, que nos conocíamos todos, y fue duro, ¿eh? Fue duro. ¿Cuáles son sus principales logros, o los 2 o 3 principales logros en este tiempo, Inés? Pues me siento muy orgullosa de haber, inventariado toda la documentación que estaba tirada en la Casa de Godoy, haber conseguido, gracias a un concejal que creía en el archivo, que me apoyara en todas la propuesta de ampliación y demás, que me apoyara en todo el tema de las subvenciones, porque hemos crecido gracias a las subvenciones de la Comunidad de Madrid. Nosotros las hemos pedido y todos los años que le he pedido el proyecto les ha gustado y nos han financiado con el 80% de la ampliación de los depósitos de archivo, y también me siento muy orgullosa de las restauraciones que hemos hecho, de los documentos también, porque se han hecho en unas condiciones inmejorables, en los mejores sitios, y tengo que seguir luchando para que todavía tenemos mucho patrimonio y hay que seguir restaurándolo. ¿Lo más difícil en este tiempo, Inés? El conseguir apoyo político. ¿Y retos para el futuro? ¿Con qué le gustaría finalizar su etapa laboral en el archivo cuando se jubile? Que diga, he conseguido jubilarme y he dejado este asunto hecho. ¿Qué le gustaría para el futuro? Pues creo que conseguir un buen sustituto, que creen una plaza para alguien que pueda sustituirme, y esa persona que esté muy bien formada, como es Juan Ramón, que lleva trabajando 20 años conmigo y creo que se lo merece, de que ocupe mi puesto, porque creo que es alguien que está sumamente preparado para seguir la línea que yo he venido trazando. Pues Inés Arenas Murillo, que es su segundo apellido, gracias por acercar el archivo a las personas de Villaviciosa y otras localidades. La exposición está hasta el día 19, si puede recordar los horarios. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y guiadas es a las 12 de la mañana todos los días, y vamos a estar también el próximo jueves desde las 5 de la tarde pues hasta las 7. La semana pasada estuvimos hasta las 8:30 de la tarde, atendiendo a quien venga, y a las 5:30 será visita guiada. Si es necesario que estemos más tiempo o hacer varias visitas más, lo haremos muy, muy gustosos. ¿Habrá posibilidad de que se vuelva a ampliar si hay demanda? Es que ya no es problema mío, ya es un problema de decisión política. Ya. Yo soy funcionaria y yo no tengo capacidad de decisión. Pues Inés Arenas Murillo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el interés, y invitamos a todos los villadonenses que vengan a conocer su historia, porque es una exposición hecha por y para los villadonenses.